Buenos días virtuales. Es un enorme placer para mí estar en la sesión inaugural de este primer foro social virtual del Grupo de Enlace del Consejo Económico y Social sobre la superación de la crisis ocasionada por la pandemia del COVID, un objetivo ambicioso y optimista, ¿no? Y voy a dedicar la siguiente media hora aproximadamente a hacer un repaso general, una valoración general de la crisis del COVID-19 en España, la situación actual y luego las perspectivas de futuro. Y el punto de arranque necesariamente es señalar la enorme intensidad, la gran intensidad que está teniendo la crisis económica vinculada a la pandemia del COVID. En la presentación que hay ahora mismo en la pantalla se puede ver en la línea de arriba el comportamiento del PIB per cápita, del PIB trimestral desde 2018, del segundo semestre de 2018. Vemos que va creciendo con una tendencia similar a lo largo de los últimos años hasta que llegamos al cuarto trimestre de 2019 y desde entonces se produce una caída significativa, pero no muy pronunciada, en el primer trimestre. Recordemos que el primer trimestre realmente el periodo de alarma, el periodo de excepción económica, no se pone en marcha hasta la segunda parte del último mes del trimestre y luego ya una caída muy señalada en lo que es el segundo trimestre. El gráfico recoge el comportamiento del sector servicios, que es la línea que estoy señalando ahora, y también el del sector industrial, el de construcción y agricultura. Todos tienen un comportamiento similar, excluyendo agricultura, y sobre esto volveremos más adelante, que muestra un comportamiento distinto, un aumento en el nivel de producción a lo largo de este periodo, a pesar de la crisis. Quizás se vea de forma más clara en este segundo gráfico, que está sacado del anterior, y que nos viene a decir cuál es la caída que se ha producido en los sectores desde el año pasado, desde el segundo trimestre del año pasado, que es la columna azul, o desde comienzos de este año, que es la columna naranja. Y se puede ver cómo, quitando de agricultura, que este año crece en un 10% el PIB, en el año, si partimos del segundo trimestre de 2019, todavía crece más. Los demás sectores se comportan de manera similar, con pequeñas variaciones en términos de intensidad. Una caída del 22,9%, 23% casi de la industria, algo mayor, 23,5% del sector construcción y un 21,6% del sector servicios. Estamos hablando, por lo tanto, de caídas sin parangón en la historia moderna de la economía del país, y eso que este país ha tenido un número relativamente elevado de crisis en las últimas décadas, que recordemos la gran recesión, tremendamente dañina e intensa, recordemos la crisis de 92-93, recordemos la crisis asociada a los primeros años vinculada a la transición democrática y los primeros años de la década de los 80. Pero esta crisis es distinta no solo porque sea más intensa, sino también porque se juntan dos componentes que explican esa mayor intensidad. Un componente, por una parte, estamos en presencia de una crisis de oferta en el sentido que la oferta, la actividad productiva del país se paraliza, y se paraliza como resultado de las medidas de confinamiento y como resultado también de la ruptura de los mecanismos del comercio internacional y del parón que se produce en la llegada de muchos productos que se utilizan como insumos, como bienes intermedios en la producción de otros bienes y servicios en el país. Esta caída de la oferta en sí mismo, este parón de la producción, porque simplemente no se puede acceder a los lugares donde se está produciendo, es una parte importante de la crisis, sobre todo en la parte del periodo de alarma. Pero es que junto a ello lo que tenemos es un componente de caída de la demanda. Un componente de caída de la demanda provocada por el propio confinamiento, por el mismo confinamiento. La gente no puede salir a realizar consumo, no puede gastar, de ahí que haya aumentado el consumo por Internet, porque físicamente el confinamiento impide otro tipo de gastos. Esto genera una dinámica paradójica de ahorro forzoso. En medio de una crisis aumenta el ahorro, y aumenta el ahorro porque la gente que todavía mantiene ingresos no puede gastar. Además de eso hay una caída
de la demanda por el aumento del desempleo asociado a la interrupción de la actividad productiva. Aunque gran parte de la interrupción de la actividad productiva no se traduce en aumento de desempleo porque entran en funcionamiento la regulación temporal de empleo, esta regulación temporal de empleo, como sabemos, no va acompañada de un 100% del mantenimiento del 100% de los salarios, con lo cual hay una caída de ingresos que se repercutirá también en una caída de la demanda junto con la caída de ingresos y de demanda provocada por el aumento del desempleo. Y luego, en este país hay una caída del turismo internacional, como veremos más adelante. España es un país, es un país muy dependiente del turismo internacional, tanto para su producción, para su PIB, como para su empleo. Todo esto hace que se sumen dinámicas distintas y generen esa caída tan significativa del PIB que hemos visto en los 2 primeros semestres de este año. Muy brevemente, intensidad enorme de la caída de la actividad económica, de la demanda, se puede ver utilizando de forma indirecta, utilizando los informes de movilidad local que genera la empresa Google a partir de los datos de movilidad que obtienen de los teléfonos móviles. Y entonces lo que tenemos es una caída, aquí estamos recogiendo la caída en movilidad asociada al comercio y al ocio en Castilla y León, específicamente en Castilla y León. Y lo que tenemos es una caída de más del 80% con respecto a los valores que se toman como base, los valores normales, que luego se recupera a partir de mediados de mayo lentamente, pero que nunca alcanza los niveles de partida, ni siquiera una vez superado el periodo de alarma. Y lo mismo, el mismo resultado o un correlato similar tenemos cuando observamos los cambios en la movilidad vinculada al trabajo. A partir del periodo de alarma lo que tenemos es una caída de la movilidad vinculada al periodo del trabajo que luego se va recuperando según se van suavizando las medidas, pero que nunca se llega a recuperar al 100%. Aquí hay que fijarse más en la línea de puntos azules que recoge la tendencia y no en las oscilaciones, estos puntos más altos que significan menor caída en la movilidad vinculada al trabajo están asociados a los domingos, a las fiestas, que tienen menor movilidad vinculada al trabajo. Entonces, esto es un elemento central que explica el impacto tan fuerte que tiene sobre la demanda el parón de la actividad productiva. Decíamos que los efectos de este parón se ven compensados en cuanto a los ingresos, de la población, por el uso masivo de ERTES, la mayor parte de los llamados ERTES temporales, expedientes de regulación temporal del empleo, que son más del 99%, y que si miramos cuál ha sido la evolución de los ERTES en las últimas décadas, desde la década de los 70, aquí vemos la crisis de los años 80, la reestructuración industrial, aquí vemos la crisis del 93, que recogen aumentos en los ERTES, y luego fijaros cómo el incremento tan grande a partir de abril, cuando más se empiezan a utilizar este mecanismo, que alcanza pues valores sin comparación. Fundamentalmente, estos serían los sectores, el valor total, estos ya son los de julio, fundamentalmente en el sector servicios, en menor medida en el sector industria, que ya en julio había retomado gran parte de su actividad y mucho menos en construcción y servicio. Los ERTES precisamente son los que van a compensar parte del impacto social del parón económico, puesto que en vez de ir al desempleo, los trabajadores pasan a estar temporalmente suspendidos de su relación laboral, y también el segundo compensador que va a limitar, que va a compensar el impacto de esta crisis, el impacto que hemos visto de esta crisis tan brutal, es las prestaciones por desempleo. Partíamos de una época de creación de empleo y, por lo tanto, muchos de los trabajadores que se van al desempleo como consecuencia del parón de la economía y de la caída de la demanda, tienen cotizaciones suficientes como para poder acceder a prestaciones por desempleo. Y aquí se ve como a partir de abril hay un aumento muy significativo de los beneficiarios de prestaciones por desempleo que alcanza en su punto máximo 3,2 millones.
3,2 millones, de los cuales la mayor parte, las 2/3 partes, son prestaciones contributivas, que son prestaciones que son las más, entre comillas, generosas en términos de la cantidad que se paga. Estos dos elementos nos van a servir para reducir el impacto, afortunadamente, van a servir para reducir el impacto social y también económico, porque mantienen una línea de demanda de la crisis. Resumiendo, lo que tenemos es que de los casi la suma de prestaciones por desempleo, de contributivas y no contributivas, y los ERTES, supone que algo menos, prácticamente una quinta parte de los trabajadores en activo, de la población activa del país, de los 22 millones de la población activa del país, estaba obteniendo ingresos del sector público por alguna de estas vías, ya fuera ERTE, el 22%, o desempleo, el 77%. Y al hilo de esto, y al hilo de la transparencia anterior, del aumento de las prestaciones por desempleo, también hay que señalar que al tiempo que España partía de una posición positiva, digamos, en el sentido de que los trabajadores que estaban ocupados, que estaban empleados, tenían acumulados posibilidades, derecho de desempleo, también es cierto que una parte importante del desempleo actual es desempleo que ya existía antes de la crisis. No todo el desempleo, no toda la crisis del empleo es una crisis del empleo achacable a la COVID. A pesar de la recuperación del empleo desde 2014, aún así, antes de la crisis, había una tasa de desempleo relativamente alta en términos comparativos, el 14%, y esto señala un problema estructural de la economía española que hay que resolver. Si en vez de partir del 14% hubiéramos partido un 7%, con el mismo incremento del empleo, las tasas de desempleo todavía serían ahora menores, y también sería menos grave la situación social derivada de la crisis, porque se habría partido de una posición de mayor solvencia en términos de población ocupada, ¿no? A pesar de ello, a pesar de que los ERTES y las prestaciones por desempleo compensan, minoran el impacto del desempleo y el impacto en los trabajadores, sin embargo hay que señalar, no podemos dejar de señalar que esa compensación no es total, el 70% en el caso de los ERTES y los primeros 6 meses en el desempleo, y luego menor el 50% para los desempleados de más de estos 6 meses. Con lo cual, esa pérdida, esa minoración de ingresos también se hace sentir en la demanda efectiva. Hay que decir que esta crisis no es una crisis específica de España, como sabemos, la pandemia es una pandemia global, por eso es pandemia y no es epidemia, ¿no? Eso ya lo sabemos todos. Es una crisis global que afecta a todos los países del mundo, y especialmente a los países más desarrollados, y a Europa, Estados Unidos, América Latina también, pero sin embargo es una crisis asimétrica. Aquí tenemos recogido en esta transparencia el impacto previsto por la Comisión Europea de la caída del PIB en los países de la Unión Europea. Y vemos que con una media de una caída del 8%, es una caída global, todos los países van a experimentar una caída en su PIB en el 2020. España, junto con Italia, ocupan los puestos de cabeza. Son los dos países donde el impacto han sido mayor, mientras que países como, por ejemplo, Alemania, pues ha tenido una caída, se espera una caída del 6%, un 5% en Dinamarca, poco más del 4% en Polonia. Estas caídas globales son algo mayores en el caso del Fondo Monetario Internacional, que prevé una caída del 12,8% del PIB para España, y algo menores que en el Fondo Monetario Internacional, pero mayores que de la Comisión, según el cuadro macroeconómico del gobierno, de que serían de un 11,2%. Bueno, ¿y por qué esa mayor intensidad de la caída del PIB, de la crisis, por lo tanto, en España? Primero, porque la intensidad de la pandemia ha sido mayor. Por razones que todavía hay que estudiar, España se ha visto golpeado, al igual que ocurrió con Italia, se ha visto golpeado de una forma muchísimo más intensa por la pandemia. Y eso ha llevado a que se tomen unas medidas de confinamiento más estrictas. Y esas medidas de confinamiento más estrictas son las que han derivado en una mayor caída del PIB, en una mayor profundidad de la recesión. Aquí se puede ver en esta transparencia que recoge un índice que refleja la intensidad, lo estricto que han sido las medidas en los países de la Unión Europea, como las caídas de
intensidad de las medidas adoptadas para compensar la pandemia, los efectos de la pandemia, están muy relacionadas con la caída en la movilidad. O sea, cuanto más estrictas son las medidas que se toman para luchar contra el COVID, más estrictas en términos de cierre de escuelas, restricciones a reuniones públicas, confinamiento, etcétera, cuanto más estrictas son esas medidas, esto es un indicador que ha construido la Universidad de Oxford, pues mayor intenso es la caída en la movilidad, mayor es esa caída de la movilidad. Y recordemos que la caída en la movilidad está detrás de la caída en la actividad económica. Es uno de los factores que afecta tanto por demanda como por oferta a la caída de la actividad económica. Pues bien, en España, según este índice de Oxford, índice de exigencia de las medidas anticoronavirus de Oxford, en España alcanza en abril, a mediados de abril, alcanzaba un valor este índice de 85, mientras que Alemania era del 76, en Suecia del 46. ¿No? 3 meses después ya han bajado los índices, pero aún así España tiene un valor del 55 frente a 38 en el caso de Alemania y 43 en el caso de Suecia. Un primer factor. ¿Cuál es el segundo factor? Pues el segundo factor es, ya lo habíamos mencionado antes, es el grado de dependencia del turismo. El grado de dependencia del turismo es máximo en nuestro país en el sentido de que es el país de la OCDE en el que el turismo tiene un mayor peso directo en el PIB. Las estimaciones de la Organización Mundial del Turismo lo sitúan alrededor del 11%. El 11% del PIB dependería directamente del turismo. Por supuesto, mucho más si sumamos el impacto indirecto. Por señalar otros países con valores elevados, Portugal, 9%, Francia, 7%, pero luego llegamos a Alemania, 4,4%, valores sensiblemente más bajo. Finlandia, 2,6%, Bélgica, 2,3%. Bueno, este es otro factor porque la crisis del coronavirus y todas las medidas que se ponen en marcha de distanciamiento social y de reducción de la movilidad, lo que hacen es que se hunda absolutamente el comercio, el turismo y especialmente el turismo internacional. Y el tercer factor es que a pesar de las medidas, ya hemos señalado alguna de ellas, el aumento del uso tan extensivo de los expedientes de regulación de empleo y aumento de gasto ad hoc a través de distintos programas del gobierno, directamente o a través de las comunidades autónomas, pues lo que vemos es que aunque se han puesto en marcha medidas compensatorias, la intensidad de las medidas compensatorias, que es lo que recoge este gráfico, que en España, en términos de PIB per cápita, han sido menores que las que se han puesto en marcha en otros lugares para luchar contra la crisis económica. Así, por ejemplo, pues Italia se estima, según las estimaciones del Instituto Bruegel, que es un instituto belga con sede en Bruselas, estiman que Italia ha gastado o ha comprometido entre el gasto fiscal, gasto inmediato de aumento del gasto público, aplazamientos de impuestos y otras políticas de liquidez y avales a empresas, etcétera, alrededor del casi el 50% de su PIB. Alemania, fijaros, con menor impacto en términos de PIB y en términos de la pandemia, el 40%. Bélgica el 28%, pero es que España alcanzaba, los datos son de este verano, alrededor del 13,7%, el 14% del PIB. O sea que estaría en la parte baja en términos del impulso de gasto. ¿Y esto por qué? Pues también decíamos, España parte de una peor posición en términos de desempleo y también partía de una peor posición en términos de deuda pública por la mayor intensidad de la crisis económica de la gran recesión de 2008 al 2013, ¿no? Que afecta a las cuentas públicas y que hacía que todavía estuviéramos en situación de déficit déficit público antes de la crisis. Afortunadamente, sin embargo, en esta ocasión no se han puesto en marcha las medidas de austeridad fiscal que se pusieron en la última gran crisis, en la gran recesión, y eso ha permitido, pues bueno, que estén actuando estos mecanismos de compensación, aunque no sean tan intensos como en otros países. ¿Y qué impacto va a tener esta crisis
en términos sociales, ya hemos visto cuál es el impacto que está teniendo en términos económicos. Ese impacto en términos económicos afectará también a la calidad y las condiciones de vida de la población, tendrá y está teniendo un impacto social, no solamente sanitario, sino social, psicológico, etcétera, ¿no? Y específicamente qué impacto va a tener, qué se puede decir sobre el impacto diferencial que pueda tener sobre Castilla y León, atendiendo un poco al marco en el que estamos, ¿no? Bueno, pues lo primero que hay que señalar es que todavía no existen datos globales, regionales, de impacto de la crisis, de tal manera que no podemos ofrecer datos o una visión pormenorizada de qué es lo que está pasando, aunque sí podemos avanzar a algunos elementos que comentaré a continuación. Tampoco existen datos, y esto es todavía más grave, ¿no?, del impacto sobre la pobreza. La encuesta que se utiliza para hacer un seguimiento y conocer la intensidad y características de la pobreza en España es la encuesta de condiciones de vida, que se realiza en España y en todo el resto de la Unión Europea anualmente. Este año se realizará una encuesta, en el 2020 se está realizando una encuesta que tendría que haber realizado, pero supongo que se ha retrasado, una encuesta en el 2020, pero esta encuesta incluye los datos de ingresos, son referentes a 2019, de tal manera que para tener datos fiables, estadísticamente fiables, de ámbito nacional y regional sobre el impacto en términos de pobreza y renta de la población en el 2020, tendremos que esperar a la encuesta de 2021, salvo que se haga alguna encuesta específica con esta finalidad, ¿no? Lo que sí tenemos son información focalizada, realizada por distintas ONGs, de forma particular, de forma privada. En concreto, la principal es la encuesta de Cáritas que ha hecho en mayo en el 2020 y otra serie de iniciativas de esta organización que ponen de manifiesto. Lo que pasa es que son iniciativas que están focalizadas fundamentalmente a estudiar las condiciones de la población pobre y a estudiar las condiciones de la población que utiliza los servicios que ofrece, en tal manera que estos son encuestas más focalizadas y que nos dan más una idea de lo que pasa en el segmento de población más pobre, aunque también nos está sirviendo para llamar la atención sobre cómo población que normalmente no había utilizado los servicios, los recursos de Cáritas por encontrarse con unos niveles de renta suficiente para hacer frente a sus gastos, había empezado de forma importante a acudir a solicitar ayuda a Cáritas. Bueno, ¿qué es lo que se puede decir con respecto a Castilla y León? Pues lo que podemos decir es que, de forma muy genérica, ¿no?, si atendemos a la estructura productiva de la región, pues cabría esperar una mayor residencia, una mayor capacidad de resistencia de esta región frente a la crisis. No que no vaya a sentirla, que por supuesto lo va a sentir, sino que en términos comparativos el impacto probablemente sea menor que el impacto medio. ¿Por qué? Pues porque en la región es importante el sector agrícola, por ejemplo, más que en la media nacional, y hemos visto que el sector agrícola es un sector agrícola que hasta ahora no se ha visto, en la primera mitad del año, no se ha visto afectado negativamente por la pandemia y ha tenido aumentos en el PIB, aumentos en la producción, ¿no?, en términos de producción, por lo menos. Sabemos también, por ejemplo, que la industria se está recuperando o ha empezado a recuperarse más rápidamente que el sector servicios, que se ve todavía afectado por las medidas de distanciamiento social. Y en Castilla y León la industria tiene un peso del 18% frente a la media del 14% en la producción total de España, ¿no? Lo mismo ocurre con la manufactura, poco más del 10% en España, casi un 15% en Castilla y León. Los servicios, como decíamos, se ven más afectados por la crisis, se han visto más afectados, pues tienen una menor participación, el 18,5% en la Castilla frente al 21,6% en el resto de España. Y el último comentario que voy a hacer, lo tenemos aquí, es el peso que tiene la administración, el sector público, educación, actividades sanitarias, servicios sociales, etcétera, que es mayor en la comunidad que la media. En la comunidad prácticamente alcanza el 20% y en la media de España es el 16,3%. Y obviamente la administración pública está siendo un sostén en términos de empleo y en términos de actividad. No se ha frenado la actividad, se ha mantenido el empleo de la
en la administración pública, y eso, por lo tanto, o por lo menos se ha destruido, que se ha podido destruir en algunos casos de contratos laborales, etcétera, se ha destruido con menor intensidad. En algunos sectores habría aumentado, como el sector de la sanidad, etcétera. De tal manera que estos elementos nos permiten pensar que el impacto, aún negativo, va a ser de menor intensidad en Castilla y León que en España. Los datos que conocemos con respecto a la incidencia de la pobreza antes de la crisis, estos son datos de riesgo de pobreza en 2019, también indican que la región está en una mejor situación, o estaba en una mejor situación. Lo de mejor suena un poco, con estos números, suena un poco demasiado optimista, ¿no? En una menos mala situación de partida. En el 2019, Castilla y León tenía una tasa de pobreza monetaria del 12,9% frente al 20% del total nacional y el 30 o 31% de regiones como Andalucía y Extremadura. Luego, eso quiere decir que el punto de partida era en ese sentido mejor. No se van a añadir los pobres, la pobreza monetaria provocada por la crisis se añadirá a un 12-13% de la población ya en riesgo de pobreza, y no a un 30% como en otras regiones, o un 20% como en la media nacional. Esto es un elemento a tener en cuenta. El otro elemento a tener en cuenta, si buscamos otro tipo de variables, es que en similitud, en comportamiento similar con lo que hemos visto del riesgo de pobreza monetaria, la población que mostraba o que declaraba dificultades para llegar a fin de mes, en distinto grado, cierta dificultad, dificultad y mucha dificultad, pues también es menor en la región de Castilla y León. Es la tercera con menor intensidad de este guarismo, ¿no? Frente al total nacional, el 35%, 35,6% en la región, frente al 49%, perdón, y 2/3 en la región de Murcia, ¿no? Véase también, esto es importante, como la mayor parte de esta población eran aquellos que manifestaban cierta dificultad. Este es un indicador que, bueno, que es polémico, porque, claro, una persona que tiene un alto nivel de vida y muchos gastos, aunque tenga muchos ingresos, puede mostrar dificultades para llegar a fin de mes, simplemente porque gasta mucho, porque derrocha. Pero bueno, eso no refleja la mayoría de los datos que estamos aquí recogiendo. ¿Esto qué significa? Este dato, bueno, es alentador, pero sin embargo también está diciendo que un tercio de la población llega relativamente mal, o no llega muy bien a fin de mes. Entonces pensemos que una pequeña caída del 100% del salario al 70% en un caso de ERTE puede hacer que un volumen importante de población, o de prestación por desempleo, que un volumen importante de población pase a estar en una situación de gran dificultad en vez de cierta dificultad, o de mucha dificultad en lugar de dificultad, y tenga que acudir bien a familia, bien a organizaciones no gubernamentales, etcétera, para poder salvar este escollo, ¿no? Es una caída muy fuerte, resumiendo, es una caída muy intensa de la actividad económica, que necesariamente se va a traducir en una pérdida de calidad de vida y mayores problemas de subsistencia a una parte más significativa de la población, aunque en términos comparativos con Europa, con España, perdón, la región de Castilla y León se encuentre, por esos factores que he mencionado hace un momento, en una posición ligeramente menos traumática, ¿no? Para terminar, ¿qué hacer? Pues qué hacer es complicado, ¿no? Es complicado qué hacer cuando está debatiendo qué es lo que hay que hacer en términos de medidas epidemiológicas. Es complicado también saber cómo actuar en materia de política económica, de medidas de política económica y política social. Sí hay que señalar que, como os he dicho, hay que repetir otra vez, afortunadamente no se ha entrado en la dinámica de consolidación fiscal, en la dinámica de poner el déficit público por delante de las necesidades de las personas, porque así lo permite también el contexto internacional, y así lo permite la Unión Europea, la Comisión Europea, que ha dejado a un lado la limitación del déficit y toda la política de seguimiento de lucha contra el déficit público como consecuencias de la intensidad de la crisis. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues yo creo que en términos generales se está actuando de forma urgente, pero se está actuando en las líneas que hay que hacer.
favorablemente sería mejor hacerlo con mayor intensidad, pero ahí también estamos limitados por la capacidad de endeudamiento que pueda tener el país, ¿no? Afortunadamente, el fondo COVID de Next Generation EU de la Comisión Europea, esos 140.000 millones, pues van a ayudar mucho a capear el temporal este año y a potenciar la recuperación. Yo me atrevo a decir muy humildemente pues que primero hay que tener mucho cuidado con practicar políticas de stop and go en términos de las medidas de confinamiento y de lucha contra la pandemia. Parece ser que la intensidad que está mostrando la segunda oleada de la pandemia en España comparada con otros países europeos, pues se debe en parte a que quizás en el verano se aceleró de forma demasiado rápida el regreso a la nueva normalidad con la finalidad de salvar la temporada turística y precisamente reducir el impacto económico de la crisis. Bueno, eso, ahora quizás lo que ya sabemos es que esto hay que pensarlo muy mucho y hay que ser muy cuidadoso a la hora de tomar las medidas y a la hora de retirar las medidas, con la finalidad de que no una retirada muy temprana no genere un relanzamiento de la pandemia y una segunda crisis, ¿no? Una crisis en W. Segundo, hay que mantener las ayudas a las personas y a las empresas afectadas por la crisis, aunque yo creo, y esto que también es importante, que hay que ajustar al máximo los sectores afectados, los sectores beneficiarios, para no facilitar en la medida de lo posible comportamientos oportunistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que personas o empresas que pudieran volver a poner en marcha plenamente la actividad productiva no lo hagan ante la incertidumbre de qué es lo que va a pasar y en un contexto en el que, bueno, están protegidos por los ERTEs o otro tipo de ayudas, ¿no? Entonces, esto yo creo que sí hay que irlo mirando muy cuidadosamente, ¿no? Porque cuanto más se ajusten las medidas, más se podrán mantener en el tiempo para aquellos que lo necesiten, ¿no? En tercer lugar, por supuesto, reforzar el sector sanitario para mejorar su resiliencia ante situaciones como la actual, que seguramente vendrán en el futuro. También reforzar la educación, que nos va a servir para salir, que nos debe servir para salir con más fuerza de esta crisis económica. Y luego, en la medida de lo posible, dirigir las ayudas europeas, y eso en gran parte vamos a estar obligados por los compromisos vinculados a esas ayudas, dirigir esas ayudas a la puesta en marcha de inversiones y políticas educativas, etcétera, que faciliten la transición ecológica y tecnológica, que facilite con la finalidad de reducir la dependencia de la economía española del turismo y de otras actividades de estación, ¿no? Y que nos permitan también afrontar con mayor solvencia la crisis del calentamiento global, que es la gran crisis. Obviamente el turismo no va a desaparecer, el turismo es el principal fuente de generación de empleo, no va a desaparecer, pero sí hay que contar con otros sectores que puedan servir para quitarle protagonismo en el buen sentido de la palabra y que sean sectores que además nos permitan avanzar en el mundo de las nuevas tecnologías y avanzar también en la lucha contra el calentamiento global. Pues nada más, muchas gracias y que tengáis un buen foro, aunque sea virtual.